Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar instalando un servomotor. Esto es un servomotor que se utilizan mucho en la robótica. Estos son los motorcitos que a veces ustedes ven por ahí que mueven los brazos de los robots, los hombros, levantan cosas, hacen girar ruedas de carrito, todas esas cositas. Entonces hoy vamos a estar haciendo la instalación de cuando un servomotor swipe, como dice, que barre, que se mueve de un lado a otro, y el tiempo en moverse de un lado a otro va de acuerdo al programa que le bajemos al procesador electrónico. Este servomotor va a girar 180 grados esta manija de un lado o a otro, y la velocidad con que lo haga va a estar de acuerdo, como dijimos, al programa. Esta primera instalación no va a tener un control sobre el motor, solo lo va a controlar el programa, pero luego vamos a instalarle una resistencia variable, o sea, un potenciómetro, que mediante él sí podemos ubicarlo en la posición que querramos. Ahora, el que va a gobernar el servomotor va a ser el programa. Entonces vamos a la instalación. Vamos a ver. Aquí en el procesador electrónico, como ya sabemos, tenemos aquí dos ground, que son estos que se ven acá. Tenemos 5 volts, 3.3 voltios. Vamos a usar 5 voltios. Entonces ponemos este cablecito rojo aquí en los 5 voltios. Ponemos este negro en cualquiera de estas dos tierras. Y aquí en el protobar venimos y ponemos el positivo aquí en el rojo y el negativo acá en la línea azul. Ya tenemos positivo y negativo del procesador al protobar. Ahora, en un servomotor, el cable rojo siempre es el positivo, el amarillo es por donde él va a recibir la señal, y el otro, en este caso es orange, puede ser marrón, el más oscuro va en el negativo. Entonces este orange vamos a ponerlo en el negativo, y el rojo, que es el vivo, lo ponemos donde está el rojo que está alimentando el protobar. Y ahora este amarillo lo ponemos acá en el pin 9 del procesador electrónico. Acá en el 9 lo colocamos aquí. Ya tenemos la instalación hecha. Y ahora, para que no se me caiga y se vea mejor el motor, yo he inventado esta cajita aquí que le he puesto un tie wraps para poderlo sujetar a él aquí y verlo mejor luego cuando funcione con el programa. Ya lo tenemos listo. Ahora nos vamos a la computadora a darle el programa aquí al procesador electrónico. Esta es la instalación que hicimos. Aquí tenemos el motor con sus 3 cables, tenemos el procesador electrónico, tenemos el protobar. Del procesador electrónico alimentamos el protobar con los 5 volts positivos a esta barra de arriba, y el ground o la tierra a esta barra de abajo, que se darán cuenta que aquí están invertidos, pero bueno, para los efectos del circuito no perjudiquen nada. El rojo debió ir abajo y el negro arriba, pero bueno, es lo mismo. Y el negativo o el ground va al color oscuro del servomotor, y el positivo va al rojo del servomotor, y el amarillo del servomotor viene al pin 9 del procesador electrónico. El programa lo podrán encontrar en la descripción del video, o podemos ir a, por ejemplo, Arduino IDE. Vamos al software de Arduino, cliqueamos aquí documentación, Arduino Docs, vamos a tutoriales. Aquí podemos escribir servo, y entonces cliqueamos servomotor,
Aceleromotor Basic with Arduino, y aquí nos va a aparecer todo, incluso el programa. Y como vamos a hacer, aquí tenemos los dos, vamos a hacer primero este. Aquí podemos copiarlo, lo copiamos y nos vamos a hacer el sketch. Abrimos nuestra aplicación de Arduino que la tenemos en la computadora. Para el código que copiamos, ponerlo aquí, borramos este poniendo uno nuevo, quitamos el de atrás. Ahora cuando sale aquí, borramos todo esto y el código que copiamos en el website de Arduino lo ponemos aquí y ya tenemos el código listo. Ahora este código es el que vamos a bajarle al procesador electrónico para que trabaje el circuito que hicimos. Vamos a conectar el Arduino a la computadora y ahora vamos a bajar el programa. Cuando el programa baje, va a pestañear aquí diciendo que aceptó el programa. Primero verificamos por aquí a ver si aquí abajo no nos sale ningún error. No hay ninguno. Entonces aquí en la flechita le bajamos el programa. Aquí va a pestañear. Hay un error, vamos a ver cuál es. Nos dice por aquí que no está conectado el Arduino al puerto. Buscamos, lo conectamos al comando 3. A ver aquí abajo, ya lo aceptó aquí abajo. Entonces volvemos a bajar el programa y aquí deberá pestañear. Ya lo vieron ustedes, quiere decir que ese programa ya está aquí en el procesador electrónico. Ahora vamos a ver cómo es que funciona. Vamos a acomodarlo bien. El servomotor, aquí lo ven ustedes, podemos poner de esta forma también. Ya lo ven ustedes funcionando ahí. Y ahora y ustedes ven que está barriendo de un lado a otro. Vamos a ver el programa, qué valorización tiene, para que ustedes entiendan mejor. Ven ustedes que ahora está, como dice aquí el programa, tiene una demora de ir de un punto a otro de 15 milisegundos. Aquí vamos a ponérselo ahora, vamos a ponerle 30 y vamos al otro en 15. Vamos a bajar el programa. Ahora ustedes ven aquí como tiene 30, ahí para atrás va en 15. Aquí demora 30, el delay este. Ahora va a demorar este delay 15, que es menor, más rápido. Vamos a ponérselo todavía más lento para este lado. No, vamos a poner 10. Vamos a bajar el programa. Lo cogió. Ya ven ustedes. Aquí en 10 demora mucho. Acaba rápido a 30. O sea, aquí demora 30. Ahí demora 10 en regresar. Ahora le va a demorar 30. Ahora va rápido en 10 y alcanza al otro lado. Y así, si aquí ponemos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner por aquí, vamos a dejar ese en 30 y vamos a ponerle vamos a ponerlo en 30 igual para que vean que la velocidad para los dos lugares ahora es igual. Bajamos el programa. Ya. Ahora 30 para un lado, 30 para el otro. Vamos a ponerle 10 y 10 para que demore menos en ir de un lugar a otro. Bajamos el programa y ahora cuando pare, cogió el programa. Ahora va a demorar 10 nada más en ir de un lugar a otro. Si queremos que demore, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí vamos a ponerle 40
y se va a demorar ahí en ir de un lugar más, de ir de un lugar a otro. Vamos a ver que se vea cuando baja el programa aquí. Vamos a bajarle ese 40 que demore bastante para cada lado. Bajamos el programa, cuando pestañe ya lo cogió, ahí está. Ahora va a demorar, ¿ve? 40 para un lado, 40 para el otro. Me gusta. Bien amigos, aquí en este link ustedes van a poder ver la lectura digital del potenciómetro y en este otro van a poder ver el trabajo del servomotor ya con el potenciómetro instalado. Espero que el video haya sido de su agrado. Aquí, ustedes saben, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que vienen. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.